Buenas tardes, buenas noches. Bueno, depende de donde nos estén mirando. Qué lindo poder estar aquí de vuelta con ustedes. Hoy tenemos un vivo de lujo. Tenemos a una invitada súper especial. Ella es Natalia Barrera, es coach, es terapeuta, hace unas sesiones en vivo increíbles. Es la creadora y fundadora de la Escuela Nefer, una alquimista, una hermosa persona, así que estoy muy feliz de tenerla acá y poderla compartir con todos ustedes, con esta hermosa comunidad, con esta hermosa familia. Así que, bueno, mientras busco a ver si la veo a Nati, si está conectada, nos pueden ir diciendo desde dónde se conectan, si tienen alguna pregunta para hacerle a Nati también, si se escucha bien. Bueno, bienvenidos todos los comentarios. Vamos a ver, ahí está Nati. La magia. Ahí te mandé, Nati, la solicitud, así que vamos a ver. Hola, Sabri. Hola, Hola Mari, ¿cómo Nati. estás? ¿Me escuchás bien? Muy bien. ¿Me ves bien? Sí. ¿Vos? Espera que acomodo ahí el Sí, bien. teléfono. ¿Cómo Genial. estás? Bien, bueno, muy feliz. Muy Gracias feliz. por la invitación. Bueno, y feliz de estar acá también para compartir un ratito de sabiduría. Totalmente. Un poquito de conocimiento, un poquito de herramientas y claves, así como le pusimos al título, ¿no? De este vivo, de la teoría a la práctica. Entonces yo siento que va a ser un subidón, tipo que a la cancha. Claro que sí, Basta de tontear. exactamente. Vamos por ahí, vamos a ver por dónde va la charla, porque viste que las charlas se van Van por donde se... fluyendo. Así es. Bueno, dime, Total, ¿por dónde comenzamos? ¿Por totalmente, dónde iniciamos? totalmente. ¿Por dónde empezamos? No sé, Nati, ¿querés? A mí me encanta preguntar, ¿no? ¿Cómo fue ese despertar o ese momento, ese clic en tu vida eh, de tomar conciencia y de empezar a cuestionar algunas cosas, algunos paradigmas, de empezar a hacerte cargo, de co-crear tu realidad, de empezar este camino tan hermoso? Si querés contarnos un poquito de eso antes de arrancar, que ahí te están saludando, bueno, desde Buenos Aires, de Salta, te aman, ahí sigo leyendo. Bueno, el tema de hoy, preguntan, es de la teoría a la práctica. Y De qué la más teoría a que la la práctica. maestra de Nati acá. Bueno, lo que serían las tomas de conciencia, mis pasos a la acción fueron varios. Eh, el más grande fue en 3 meses vender cremas para pagar mi primer curso en bio neuroemoción. Vos también estudiaste bio con Enric. Bueno, Sí. creo Mirá, que lo que más aprendí de todo fue esos 3 meses, ese despertar que tuve sola, sin nada, que todo lo que estudié después, creo. Creo que todo lo que estudié después fue para entender qué me había pasado en esos 3 meses para que yo literalmente sea otra persona. Algo había pasado en mí y no había ninguna teoría ahí, sino una práctica. Ahí vamos, ¿no? es O que vos sea, diste ese paso, claro, empezaste a caminar. hubo Qué importante. algo que yo siempre digo lo mismo. Cuando había fallecido mi papá, era el último, digamos, que quedaba dentro de lo que es la estructura familiar importante. Mi mamá se había muerto cuando yo tenía 14. Mi abuela, que era digamos, la que había quedado como la parte maternal y la que de alguna manera me sustentaba mis estudios universitarios en ese entonces, había fallecido en el 2010 y en el 2012 muere mi padre. Entonces ya ahí había quedado Natalia sola, ¿no? Y la frase familiar era, pobre Natalia, siempre era esa la frase, pobre Natalia, ¿qué va a hacer? Porque ¿Y se qué queda camino? sola y ¿qué va a hacer, no? Bueno, dentro de lo que es la temática familiar, la identificación con la que yo voy a crecer es, no me da la cabeza. O sea, hoy la gente me mira y me dice, quiero que me atienda Natalia, yo ya no hago más sesiones,
hago lo que son los casos en vivos y demás, y lo que hago son los talleres de autoconocimiento grupales porque no me da el tiempo para trabajar tanto, claro. Y la gente dice, qué cabeza que tiene, siempre, hablando con médicos, hablando con lo que sea, siempre es lo mismo, wow, ¿qué tenés ahí? Pero sin embargo, todo inicia con todo lo contrario, ¿no? Y rompiendo ese esquema y entendiendo que a mí me encantaba estudiar, pero el tema es que rompía todas las reglas. ¿Por qué? Porque yo para poder aprobar un examen, yo tenía que entender el origen de lo que me estaban diciendo. Y la realidad es que ahí yo me di cuenta que la estructura social, con las dogmas, especialmente universitarias, están hechas para adoctrinar a la gente. Entonces iba en contra de lo que yo, o sea, yo le preguntaba a un profesor universitario sobre el origen de tal cosa y no lo sabía. Entonces no me podían dar respuestas para poder estudiar, y por lo cual desaprobaba todos los exámenes. Y mi abuela divina me decía, y bueno, entonces acá no te da la cabeza. No, es que no puedo estudiar de memoria sin entender por qué las cosas son así y no de otra manera. No podía, o sea, trataba de hacerlo para poder, pero me parecía engorroso, horrible, totalmente mal. Entonces iba en contra de mi lógica de poder estudiar. Entonces, bueno, fracasé en la universidad y me dediqué a ser profesora de danza. ¿Qué estabas estudiando en la facultad, Nati? ¿Qué estabas estudiando en ese momento? Estudié farmacia, estudié biología y estudié letras. Todas en el inicio. Obviamente yo empezaba, pero fracasaba porque los exámenes de ingreso, que eran matemática y química, los desaprobaba. Claro. Porque obviamente no entendía cómo... Estabas fiel a eso, eras leal a esa creencia. Claro, obviamente, ¿no? Y aparte que la evidencia en la práctica, era verdad, no me daba. Y yo estudiaba con mis compañeras y viste que cuando estudias grupalmente, vos practicás. Sabía todo, pero en el momento de rendir, me rendía. Me pasaba eso. Y fracasaba. Mientras estudiaba siempre trabajé porque desde los 14 años daba clases de danza árabe como profesora. Qué lindo. Y obviamente la escuela Nefer es parte de esa escuela Nefer con la que nace dar clases de danzas árabes, ¿no? Que también mi abuela me dice, ¿por qué no te pones a dar clases? O sea, nada había sido elegido por mí. Y era para, no sé, viste, mantener preocupada y tener algo de plata, ¿no? Bueno, entonces, claro. Todo así. Pero era integración, ¿no? Pero está bueno también cómo fuiste integrando esa parte. Claro. O sea, yo siempre decía lo mismo. La danza es mi pasión. Y fue mi pasión, fue mi cruz. Porque lo que pasaba con la danza era que era muy bueno lo que hacía, pero nunca podía generar el sustento suficiente. Ganaba para sobrevivir nada más, ¿no? Una reparación total. Entonces, cuando muere mi papá, 2012, yo abandono el trabajo fijo que tenía en el bingo porque también yo abandoné la danza en un momento para poder trabajar de otra cosa porque los años pasaban y mi abuela me decía, la danza es pan para hoy, hambre para mañana. Y tenía razón, en la evidencia era verdad. Entonces, en el 2010 entro en el único trabajo que tuve fijo, que fue el bingo, ¿no? Y también ahí hice un poquito de magia, digamos, también dejé huella ahí con mis locuras. Pero bueno, en el 2012, antes que mi papá falleciera, yo ya había decidido dejar el bingo. ¿Para qué? Para dedicarme a mi pasión, que era la danza, volver a cometer el mismo error, ¿no? Y obviamente hice eso, renuncié y fue el peor de mis fracasos. No me iba mal, me iba re mal, de que ganaba 600 pesos mensuales, 2012-13, mensual, 600 pesos. En el quilombo, había quilombo de dólar ahí también, bueno, nada, o sea, pero para que se entienda, ¿no? Y en un momento, me acuerdo que hablaba con mis alumnas de danza, una me dice, mirá a este español, que era Enrique Orbera en sus inicios, y miro, creo que fueron 5 minutos de un video, porque fueron 5, fue una frase que me llevó. Una frase que la escuché. Yo siempre digo, escuché por primera vez. Fue la primera vez que escuché, creo.
porque lo que escuché fue, cuando vos haces muchas cosas Sí. y el resultado siempre es el mismo, el problema no es tuyo, es de tu familia, es de alguien de tu familia. Y algo adentro me dijo, el problema no es mío. Asumí que no era mío el problema. No soy yo. Es algo en mí que me genera esto. Y entonces tenía un problema, tenía más problemas. Estaban todos muertos, no tenía fecha, no tenía nada. Y Enrique en ese entonces, todo para hacer el árbol tenía que tener fecha, para hacer el transgeneracional, Claro, todo. Claro. Porque el análisis era así. Exacto. Pero dije, algo adentro mío me dijo, bueno, yo sin fecha lo voy a hacer igual. Y agarré unos papeles y puse mamá, papá, abuela, y hice un árbol en el suelo. Que después, como 2, 3 años, en un curso que hice de los tantos, me enseñaron esa técnica que yo la había hecho. Es árbol en piso. Eso es claro. Un árbol en piso, claro. Bueno. A mí me enseñaron, sí. Bueno, yo, inspiración divina, no sé, lógica pura. Claro, y me fui parando. Bueno, cuando llegué a los tatarabuelos también, yo rompiendo todos los esquemas, siempre es hasta los abuelos, bisabuelos, no, yo los tatarabuelos. Siempre en lugares insólitos. Empecé a reírme a carcajadas que estuve cerca de 5 minutos sin parar de reírme. Mi toma de conciencia fue con risa. Por eso yo digo, el humor es todo. Era reírme, pero reírme y no saber por qué. Estaba en un papel y me reía y ja. Bueno, y digo, ¿qué hago? Porque con la risa y ¿qué hago? O sea, ¿y qué hago? Entonces, vivía muy cerca de una de mis tías y voy hasta la casa de mi tía y le pregunto, ¿qué sabes de los tatarabuelos? Y me dice, lo mismo que vos. ¿Viste? La típica, lo mismo que vos. No. Y le digo, sí, que eran árabes, ¿viste? Yo bailaba danza árabe, que eran árabes, que veníamos de Siria y demás. Pero ¿qué más sabes? Me dice, no venían de Siria, me dice. ¿Cómo que no? No, o sea, me dice, era de otro lugar, pero la abuela, o sea, mi abuela, y la mamá de ella, mintieron, dice. Ahí estaba el secreto, mintieron. ¿Por qué? Porque eran muy pobres. Era un lugar muy, como una zona de pobreza, y como que ellos no querían pertenecer ahí. Ahí estaba la exclusión. En el momento que me dijo eso, yo dije, acá está la danzarina árabe, con la cultura árabe representando a los pobres, mostrándoselo a mi abuela todo el tiempo, constantemente. En el momento que yo escuché eso, cuando llego a mi casa, hubo algo que se desactivó. Fue instantáneo. Que o sea, la gente que hace arte y que siente esa pasión, vos no podés dejar no te puede dejar de gustar algo que vos sentís que es tu pasión. Es raro. Bueno, a mí lo que me pasó ese día fue que se había ido el deseo de bailar. Algo imposible que pase, porque el artista, o sea, a ver, el artista no puede dejar de sentir eso, puede entenderlo, sí, un montón de cuestiones, pero el sentir del artista, no, es imposible. Bueno, a mí eso se me había apagado. Esa pulsión se fue. Pero automático fue, ¡tac! Y escuchaba la música árabe y lloraba. Angustia. O sea, tengo que seguir dando clases, estaba a la mitad del año aparte. Ganaba poco dinero, pero tenía mi salud. La profe, dejé de llorar, venimos, ¿ves? Y dije acá adentro, dije, ok, no bailo más, pero este año no voy a abandonar a mis alumnos, voy a seguir dando clase, pero a fin de año no enseño más. Y ahí entré en lo que se llama el vacío. Porque yo ya sabía lo que no, tenía una certeza de que esto ya no. No, claro. No había duda, no. Pero ¿ahora qué hago? O sea, tenía 2 problemas, no tenía trabajo y tampoco quería, ahora ya ni siquiera tenía pasión. Había renunciado, no tenía los 600 pesos del bingo. Claro. ¿Y ahora qué hago? ¿Y ahora? Tenía 2 problemas, ya estaba peor que antes. ¿Y qué? Y en el momento de ese vacío, pero vacío verdadero, vacío de, a ver,
tomado acción, porque yo dije, no bailo más, o sea, era una certeza total, y el vacío de, ¿y ahora qué hago? Y fue una pregunta interna, ¿y ahora qué hago? Me acuerdo que me estaba poniendo las botas, zapatillas, estaba descalza en el momento donde tomo esa decisión, y me viene un recuerdo que fue anterior a que mi mamá se enferme. O sea, se ve que ahí es donde yo dejé de ser yo y empecé a cumplir lo que se llama la función familiar en base a la dinámica de la enfermedad, ¿no? Mi mamá quedó enferma y yo la cuidé y demás, y bueno, ahí como que uno empieza a trabajar desde la dinámica del sobrevivir. Entonces, previo antes me vino un recuerdo que yo en ese momento escribía mucho, de muy chica escribía poemas, aforismos y demás. Qué lindo. Y me venía un recuerdo de yo estar pegando una de las frases en la pared, porque en mi casa no había plata, entonces no se pintaba, y mi habitación, entonces yo le pegaba cosas como para decorarla. Tendría como 10, 12 años, por ahí. Y no sé si estaba hablando con alguien, con una amiga, con quién, o si estaba hablando sola. Viste que en ese momento, en esa edad, vos tenés como amigo imaginario, o te hablas sola, tras mesa. Pero escuché literalmente lo que, me acuerdo del recuerdo, porque fue un recuerdo de la infancia, me acuerdo la frase y todo, estaba pegando una frase, y yo decía, yo voy a estudiar, yo voy a ser médica, pero no voy a abrir a nadie, o sea, era una nena, ¿no? No voy a abrir a nadie, como diciendo, no voy a operar, ni voy a ser médica convencional. Abrir porque fue el recuerdo, fue con las palabras de esa niña. O sea, pero yo no voy a abrir a nadie. Yo voy a demostrarle al mundo que la muerte no existe. Sí. Que la muerte no existe. Que la muerte no existe. Después me di cuenta en qué le iba a demostrar. Bueno, y entonces, en ese momento dije, claro, yo siempre quise estudiar medicina, por eso todas las veces que quise entrar en la universidad para estudiar medicina, pero yo no quería ser médica, porque volvemos a lo mismo, en contra de todo lo que se me enseñaba, sino que a mí me interesaba la otra medicina, la que está oculta, la que realmente, claro, entonces, claro, ahí dije, yo lo que quiero hacer es algo parecido a lo que hace este español. Y de casualidad venía por primera vez a Argentina. Y acá viene la magia. A ver. Mando un mail y pregunto, porque justo fue todo muy sincrónico. O sea, era el boom de Enric y llegaba a la Argentina por primera vez, 2013, y venía a Rosario. Yo estaba en Bahía Blanca. Sí. Para Nati, 2 segunditos, que ahí estoy viendo como que se escucha raro. Yo voy a probar ponerme auriculares. Ahí dicen no sé, si tu micrófono roza algo. No sé si tenés micrófono. A ver, no tengo, porque está por aire, digamos. Bien, dame 2 segundos que conecto los auriculares. ¿Sí? Y ahí nos dicen sí se... Ahora se conecta Mari. Quedó ahí la historia. Ahí, ahora. A ver, vamos a probar Mari. Ahora. Sí, creo que ahí era, creo el tuyo, no sé si rozaba algo. Mati. A ver. Sí, yo te escucho. Ay, sí, se ve que era yo el problema, perdón. Sí, porque debe a dónde estás. Sí. Bien. Ahí está. Bueno, Nati, quedamos en que mandaste un mail que era la primera vez que Henry Corbera venía a la Argentina. Venía a la Argentina. Sí, y yo ganaba 600 pesos por mes. Y vos sabés que todo lo de Henry es en euros. Totalmente. Y que no te acepta ni el peso ni por casualidad. Encima lo tenés que cambiar y todo el tema. Bueno, no importa. Y llegaba en octubre. Ajá. Julio, agosto, septiembre. Sí, era fines de junio o principios de julio cuando mando el mail. En octubre venía. ¿Sí? ¿Me escuchás? Sí. Yo te escucho bien. Perfecto. Bien, listo, ahí está. Entonces, mando el mail y le digo que quería pagar de la formación y demás, ¿no? Bueno, obvio, me escriben demás, me pasan los valores.
y, y yo les escribo y les digo, voy a ir, no sé cómo, pero yo voy a ir. Y me dicen, para guardar el lugar, que pagar la inscripción, digamos, No, vale. y después son los 10 días en Rosario, el viaje, aparte de como 1.500 euros, no me acuerdo, era una fortuna. En 3 meses que lo tenía que juntar, y yo ganaba 600 por mes, o sea, las cuentas no me van a dar. Y encima en Argentina estaba el quilombo de que no podía comprar dólares. O sea, era todo en contra, ¿sí? ¿Qué hago? Llamo a mi hermano y le digo si me puede prestar esa plata para la inscripción, Ah, Y que yo tenía un plan de auto que tenía, que había pagado, que eran unas cuotas, ¿viste? ajá. Estabas Cuando para vas pagando. Bueno, plan de con ahorro, eso algo de eso, pude, sí. claro, el plan de Sí. ahorro que había pagado además, bueno, y con el plan de ahorro que tenía, pagué la inscripción, me faltaba todo lo demás, el viaje y todo lo demás. Bueno, El ¿qué viaje, el hago? Digo, hospedaje. ¿por dónde voy? Ah, Tu conexión me parece que anda más o menos, no sé bien. espera. Dice que se te ve No sé pixelada. si a mí o a vos. A ver, Yo a vos te veo así, pero espera. Claro, yo me veo bien. Ya. Ah, pero ahora te veo ¿querés bien. que vuelva a entrar? ¿Querés que salga y vuelva a entrar? A ver, las dos se ven mal. A ver. ¿No? Dar solicitud. Ahora vamos a conectarnos con Nati. A ver, está. A ver, Nati ahí. Sí, antes se la veía bien a Nati. Antes de que haga el cambio con Ahí los estamos. auriculares, vamos a ver Salí, ahora. voy a entrar Nati, para ver qué a ver, pasaba. bien, a ver si ahí mejoramos. Bueno, sí, la mejor Sí, parte yo es la salí historia, para pero ver bueno, cosas si... que pasan. Es así, es como la que te en la pausa ahí. Ah, tal cual, Bueno, ahí. próximo capítulo. Bien. Bueno, entonces, ¿cómo hacía? O sea, literalmente no tenía quien pedirle ni de manera. Eh, bueno, una de mis alumnas me dice, ¿por qué no vendes unas cremas? Ella vendía, viste, esas por catálogo y demás, unas cremas que tienen aromaterapia conocida, pero son muy, muy caras. Pero bueno, Ah, pero sí. yo le digo, claro, yo le digo, pero yo puedo con esto, o sea, que me sea sincera, si yo esa plata y me dice, si mucha plata, no sabés, viste la típica que te vende todo, pero sí se podía, o sea, era factible, era posible. Entonces digo, bueno, entonces sí, la única plata que tenía, que eran esos 600, compro el kit primero para poder tener las cosas y hacer los encuentros de bienestar. Tal Entonces, cual. ¿qué pasó? Pasó algo raro ¿Qué en la pasa? empresa con todo. Tenía 3 meses, tenía el tiempo contado, por lo cual eh, lo que hice fue mover para poder venderlo lo más posible, ¿verdad? O sea, chico, tengo tengo que juntar este dinero, lo tengo que hacer por cualquier vía. Entonces, cada semana cuando yo presentaba pedido, la directora me decía, bien, wow, uno de los pedidos más, el pedido más alto, ¿sí? Porque vendía un montón, la gente me compraba y demás, y la gente me daba referidos, o sea, ¿por qué? Porque no tenía tiempo, así que vendía full time. Hacía todo por tiempo, tenía que juntar el dinero, ¿sí? ¿Y qué pasó? La directora se empieza a la segunda semana, yo tenía pedidos muy altos, entonces me decía, bueno, guarda algo para la próxima semana, así siempre tenés actividad. Y le digo, no, porque yo la próxima semana yo ya Pero tengo. vos querías vender todo, Te escucho bien. Nati. Hola, hola.
¿Para que sabes qué voy a hacer? Voy a ¿A mí se me sacarme los escucha auriculares. cortado? Está difícil esto. ¿Se pierde mi conexión? No. A ver. ¿Vos me Ahí. ves, me escuchás? Ahí te veo y ahí te escucho. Bien, ahí está. A ver, ¿Bien? ya desconecté los auriculares a ver si... Ahí está. Yo ahí te escucho re bien y te veo re bien. Bien, ahí está. Ahí Yo se también. mejoró todo, parece. Bien, bueno, veamos, ahí quedamos en que estabas haciendo pedidos súper... Sí, bueno, de 2 Estaban semanas, o buenos, sea, claro. pero te Pedidos decían que... de, te digo, en ese entonces, recordá que, no sé, en el 2013, bueno, pedidos de más de 10.000 pesos por semana. Un En ese montonazo, entonces, es como más de, ahora más de 100.000, por un ahí. montón. Bien, ahí ¿Sí? están poniendo que ahora sí, vamos, vamos, vamos. Ahora sí, bien, bien, ahí va, salimos del Vamos. bucle energético. Entonces, bueno, la segunda semana la directora, ¿viste? Me dice, bueno, guardá para la próxima. No, yo ya tengo para la... ¿Cómo que ya tenés para la próxima? Me dice. O sea, era algo re loco. Y me dice, ¿y por qué? ¿Y por qué no te haces líder? ¿Viste? La típica que tenés que buscar 3 que también vendan y Vas vos escalando, cobrás. claro. Y me dice, fíjate que tenés un folleto que te viene con el kit para saber. Bueno, leo el folleto. Y en el folleto yo leo que cada una tiene que hacer 14.000 pesos, más o menos 14.000 pesos mensuales, o sea, por periodo que son 4 semanas, algo así, tipo 14.000, ¿sí? Yo y 14 cada una, ¿sí? 3 más. ¿Hasta ahí va? Bueno, Perfecto. me dice eso, encuentro 3 chicas que justo estaban sin trabajo, les digo, yo las voy a ayudar. Bien, termina Vamos. el mes, el primer mes, estoy en el primer mes, termina Uno de el tres. mes, claro, y yo había vendido como, no sé, 70.000 pesos. Una había vendido 10.000, la otra 9 y la otra 8. No llegué ni en Pepe. Me llega un mail, primer mes, julio. Y felicitaciones a la nueva líder, Natalia Barrera. Llamo a la directora y le digo, mira, se confundieron. Y ahí quedó la anécdota en toda la compañía. No, no nos confundimos, Natalia. Son 14.000 grupales. Era grupal, no cada uno. Yo había entendido que era Claro, cada uno. Mi mente había hecho el límite. Bueno, ¿qué pasó? Pasó de todo. ¿Por qué? Porque da charlas a la compañía de cómo hiciste. Me gané un viaje en septiembre en la compañía porque había ganado un montón de premios, no sé qué. La gente no la gente que me compraba, que era gente conocida, me dice, ¿vos qué estás haciendo que cambiaste tanto? Vos sos otra persona. Quiero que me atiendas. La gente quería que no, pero todavía no estudié para poder atender. No, no, yo quiero que vos me hagas lo que vos... Cosas insólitas me pasaron, la cuestión que yo les digo, bueno, mira, yo te hago lo que yo me hice y cuando vuelvo hacemos la sesión correspondiente con lo que aprendo. Y claro. la misma gente me ayudó A que puedas. confiando en lo que yo hacía, a poder pagar todo y los 10 días y demás. Bueno, en los 3 meses junté todo, pude hacer todo y quedó para la anécdota. Entonces yo dije, yo ahí hice todo. Cuando llego allá, bueno, me encantó, todo re bien. Pero cuando hice el CP2, ahí volví a ver el tema de la universidad. La incongruencia total frente a lo que habían dicho y lo que después hacían. ¿Por qué? Porque el tema de todo lo que no. Yo empezaba a ver que la gente hacía más síntomas, que yo estaba en un grupo y empezaban todos a somatizar. No, porque tengo un conflicto de esto, de lo otro. Empecé a cuestionarme, digo, acá hay algo que no. Y ahí empecé a estudiar neurociencia y empecé a estudiar diferente. Dije, voy a leer yo, porque acá cada uno me quiere vender lo propio. Y a ver, ¿esto cómo funciona? ¿No? Y eso me llevó a estudiar física, matemática, química, a empezar a hilar y a entender la historia detrás de la historia y empezar a entender realmente cómo funciona la mente y cómo funciona la biología. Eso me llevó a estudiar todo, pero para yo entenderlo. Yo quería entender.
Claro. Quería entender cómo funcionaba y acá hay algo que falla. No puede ser de que a A le funciona, a B no. ¿Qué es lo que hace que a A le Claro, no funcione es y a B no? lineal, es que no es lineal, claro. ¿Por Maravilloso. qué la señora va a la Virgen y hace una revisión espontánea? Porque otros Me no. empecé a preguntar todo, ¿qué es esto del intestino permeable? ¿Realmente funciona o no? O sea, y empecé a experimentarlo en mí y a llevarlo a una práctica científica, digamos, o sea, sacando el efecto placebo, porque el efecto placebo también está ahí. La creé, ay, me encanta, pero tu vida sigue igual. Claro. Entonces eso me llevó a No ves el explicar. resultado, claro, tal cual. Entonces yo dije, yo lo que quiero es enseñarle a la gente a pensar. A entrenar esto. A pensar, a entender por qué las cosas funcionan como funcionan. Y a entender que uno cuando aprende a pensar se libera. Y empieza a entender que todas las metodologías funcionan hasta cierto nivel. Y no está mal, porque son como bastones en el camino del peregrino para aprender a conocernos. Pero en algún momento te tenés que vaciar de todo. De todo. Porque la verdad es una construcción. Porque la realidad es una construcción mental. El tema es llevarlo a la experiencia y salir de la creencia de que la realidad es una construcción, sí, pero tu vida no la está construyendo. ¿Se entiende? O sea, del dicho al hecho hay como, ¿cómo lo llevo? Porque yo sé que todo es una interpretación que mi cerebro percibe por los sentidos, un porcentaje que el 90% no existe, que todo es vacío, que todo es materia oscura, pero... Claro, la ¿cómo? teoría. Claro, pero ¿cómo uso eso? Claro. Bueno, mis preguntas eran esas, o sea, mi trabajo era ese, ¿no? Y todo lo que, o sea, todo lo que a mí me llevó a generar alquimia, todo fue casualidad, nada lo elegí yo, nada lo La elegí vida te yo. fue llevando. Alquimia se llama alquimia porque el lugar donde yo voy a dar las primeras charlas que tenían que ver con biodescodificación, el lugar se llamaba Alquimia, y como yo trabajaba con mujeres por ser profesora de danzas, y al final hacíamos algo referido a la danza como para yo ir haciendo ese despegue de lo anterior, porque mis primeras alumnas eran, o sea, mis primeras alumnas eran alumnas de danza, que me Claro, seguían. que ya te ¿Se conocían y entiende? que veían Claro, ese, entonces claro. es como que hice una fusión así el primer año, y el lugar se llamaba Alquimia. Y yo le pongo alquimia femenina para que asocien el lugar con... Y antes de que termine, o sea, pará, porque cuando inicia todo eso, vivo lo que se llama, en el camino, cuando encontrás el camino, aparece la traición. La traición. La ¿Cómo sería eso, traición. Nati? Las mismas personas que me alquilaban ese lugar vieron Sí. mi crecimiento y ante mi crecimiento me traicionan, me echan con mis alumnas. En ese momento, yo tenía ni plata, volvemos a lo mismo, todo era para pagar los estudios, no era para Claro. mí, todo era cobrar y seguir estudiando. Todavía yo no estaba generaba mucho sustento, pero estaba en inversión, digamos, estaba en esa Claro. fase. Y mis propias alumnas me ceden su casa y yo atendía, yo cuando hacía sesiones individuales, yo atendía en la casa de la gente. Te ibas a domicilio. No, me pasaban a buscar y iba a Ay, domicilio me también, muero, en me muero. bicicleta y en moto. Y la gente que no conocía, porque era la amiga de la amiga de la amiga, me venían a buscar, porque no tenían, o sea, pero pasaba algo de que pasaba esto que algo tenía que funcionaba. Pero cuando yo quería poner los protocolos que me habían enseñado, no funcionaba. Mira. Y yo quería resultado. Yo no podía ir en contra mío. Entonces yo seguía mucha intuición. Entonces venía gente de todos lados para ver a esta piba que era más jovencita. ¿Qué mierda me va a decir esta? Y yo siempre sincera y a la lógica y explicando y que la gente entienda. Y me prestan un salón para dar mi primer charla. Mi primer charla que, en el Club Pacífico, que durante mucho tiempo la seguía haciendo ahí porque era como parte del inicio, ¿no? Y me la habían prestado, pues volvemos a lo mismo, no tenía plata ni para alquilar un lugar. ¿Sí? Claro. Y en esa charla
yo no tenía lugar porque había vivido esta traición, no tenía lugar donde dar clases, así que tenía que alquilar un lugar e independizarme, pero no tenía dinero y no sabía si iba a venir gente, o sea, volvemos a lo mismo. Entonces digo, bueno, voy a dar una charla gratuita para ver si viene gente y si gente se anota, con esa plata de la inscripción voy a poder pagar el alquiler de un lugar que no existe. Y la gente no lo sabe, pero en algún momento se lo voy a tener que decir. Claro, Toda la charla. Me claro, prestan un club como de básquet y demás, y había un salón que una de las personas que yo atendía me lo presta. Me dice, yo tengo un amigo, me prestaron la llave, además un día de calor, febrero, y había 100 sillas, me acuerdo, y yo digo, bueno, si vienen 100 personas es el re éxito. ¿Qué pasó? Más de 300 personas fueron. wow. Y acá pasó la anécdota que todos los que estuvieron ahí se acuerdan, porque la gente no me conocía, o sea, la gente venía para ver qué va a hablar esta piba, o sea, era todo nuevo. Claro, vimos luces. Claro, vimos luz y entraba. Y no entraban, o sea, no entraba la gente, o sea, el lugar era para 300, 400 personas, no entraban. Entonces, mis alumnas, que estaban más avispadas, porque yo estaba como, viste, en el limbo, así me dicen, Nati, no entran, la gente está afuera, y sigue viniendo gente, ¿qué hacemos? Mis alumnas tratando de ayudármela. No sé, les digo, ¿qué hacemos? Me dice una, dice, abrimos la cancha de básquet, pero no encontramos la luz. Entonces agarro, me paro delante de toda la gente que estaba afuera más. Bien, vamos a ir a la cancha de básquet, pero tenemos un tema, no encontramos la luz. ¿Me pueden ayudar a encontrar la luz? 300 personas buscando la luz. La gente que está acá y que fue ahí lo sabe. Es re bizarro, pero es así. La gente está buscando la luz de esta piba, que la vengo a escuchar. No. Bueno, estaba buscando la luz, era un montón de gente. No, fue re anecdótico. Bueno, la cuestión es que estaba en un pasillo. La luz. O sea, pero encima buscando la luz. Sí. Y le pedí a todos ayuda para encontrar el interruptor de la luz porque no sabía. Bueno. Encuentran en un pasillo re largo, así encuentran, pero era re largo el pasillo, o sea, era imposible encontrar la luz ahí, estaba como oculta, ¿viste? Y una de mis alumnas lo encuentra y enciende la luz, y se encienden todas las luces. Para esto había pasado media hora, 300 personas buscando la luz. Obviamente algunos se habrán ido y dijeron chao, y otros se quedaron. Los que se quedaron, que después me contaron, porque pasó el tiempo, me dicen, nosotros nos quedamos solos porque veíamos tu paciencia. Y decíamos, ¿esto qué? Queremos escucharla para ver qué va a decir después, porque todo esto, bueno. Cuando, para esto, mi pareja que era músico me trae el bafle, porque también con qué hablaba. A 300 personas en la cancha. Claro. Bueno, me trae el micrófono, viste, por suerte, pareja músico, era fácil. Bueno. Se sientan todos, y cuando veo todo eso, dije, ¿cuándo de A pasé a J? ¿Y por qué toda esta gente está acá? Entonces lo primero que hago es, hola, ¿qué tal? Bueno, gracias por venir y gracias por esperar. Y lo que siempre hice, conté mi historia y conté lo que yo sabía y demás. Y ahí empezó el viaje, ¿no? Y después, volvemos a lo mismo, yo estoy en Bahía Blanca y me llamaban de Capital Federal, de España. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que pasaba? Que la gente tenía resultado. ¿Y qué es lo que pasaba? Que la gente entendía lo que le pasaba. Es decir, entendía por qué se había sanado, por qué se había enfermado. O sea, entendía el proceso neurológico, biológico, o sea, podía entender por qué se había sanado y por qué se había enfermado en ese momento también. O sea, tenía una lógica. Tenía totalmente una lógica. Era algo integral, claro. Tenía lógica porque vos le estabas enseñando. A ver, es como yo le decía, bueno, ¿y cómo funciona el estómago? Siempre hacía esas preguntas. ¿Cómo funciona el estómago? Claro, decime vos qué pensás. Y yo ahí me daba cuenta que la gente no sabía cómo funcionaba el cuerpo. Y digo, voy a tener que enseñarles a jugar y a pensar juntos. ¿Y vos qué pensás? ¿Qué es lo que pasa? Y cuando yo les empezaba a enseñar a pensar, cambiaba realmente el punto de vista, pero porque estabas haciendo un entendimiento a la persona, no le estabas dando una información y créela. No, porque esto funciona así, por esto, por la parte epileptoide, por esto. Ah, ¿y por qué es así? ¿Entendés? Pará, o sea, ¿por qué? Porque si eso fuese así, sería un resultado unánime para todos. Y no. No, porque a veces es demasiado. No, volvemos a lo mismo. Y cuando
empecé a ver de que, bueno, acá hay algo que me está llamando, me está llamando. Cuando, cuando hago el curso con Garnier de desdoblamiento del tiempo en Y el el doblamiento del tiempo. 2014, creo, ¿sí? Porque yo ahí empecé a estudiar neurociencias y demás, y empecé a estudiar física y demás, y aparece Garnier ahí en el camino, y digo, ay, mira, qué bueno, quiero escucharlo. Pero yo ya venía Exacto. estudiando neurociencia, que esa es la diferencia. Entonces yo escuchaba distinto, escuchaba más con mente más científica, y si bien en ese entonces no sabía J, hoy sé mucho más, pero Totalmente. podía entender su lenguaje, quizás alguien que no había estudiado quedaba por ahí con algunos conceptos medios por fuera, que es lo que pasa con la teoría de desdoblamiento. Cuando, Total. esa fue la otra toma de conciencia, cuando él está explicando cómo descubre la teoría del desdoblamiento, y que esto ya era antiguo y que ya había pasado, en realidad ya lo sabían las civilizaciones antiguas, y empieza a hablar de Egipto, y a mi juego me llamaron porque yo o sea, soy árabe, bailé árabe, y Egipto tenía mucha edad. Y dice que, bueno, el escarabajo egipcio, y ahí empieza la otra flasheada, el escarabajo, en ese momento, el escarabajo egipcio, cuando él dice el escarabajo egipcio por su movimiento helicoidal, que es el mismo movimiento que tiene el ADN, que tienen las galaxias, el movimiento del Sol, y empieza a explicar que el desdoblamiento del tiempo es ese movimiento que hace el escarabajo, y yo empiezo, digo, no puede ser, no, esto no puede ser. Porque el escarabajo es el símbolo de los egipcios, porque el escarabajo sabe la verdad y puede ir kilómetros y kilómetros de distancia hacia encontrar su verdad. El escarabajo egipcio se lo nombra científicamente el astrónomo de Dios, porque se guía por las estrellas para guiarse hacia algo que es totalmente intuitivo. Wow, Los qué maravilloso. científicos, claro, los científicos siguen al escarabajo para ver por qué mira al cielo y hacia dónde va, y va kilómetros y kilómetros de distancia y puede pasar pueblos, países, lo que sea, no frena a comer, no frena nada, va como si algo lo llamara. Y se va a Va a la encontrar luz. con otro escarabajo y nunca más se separan. Los egipcios habían visto esto y decían que esto era el símbolo del amor verdadero, de la voz del corazón, y por eso ponían los escarabajos en los momificados. Cuando Jung, escucha esto, cuando Jung Sí. empieza a pensar, volvemos a lo mismo, a pensar por qué las cosas funcionan con las cosas, y él empieza a incursionar en los sueños y está escuchando a uno de sus pacientes que le está hablando de un escarabajo y le aparece un escarabajo en la ventana al mismo tiempo, No, él empieza a ver el significado del escarabajo y vuelve a entrar en ese desdoblamiento que es el símbolo, y empieza él a estudiar simbología. Ahora, ¿qué es lo más loco de esto? la sincronicidad es increíble. Que Igual. yo dije, ¿cómo puede ser que un escarabajo desde Egipto haya llegado a mí? En el 2011, por ahí, antes que mi papá falleciera, mi papá viene y me dice, te voy a mostrar algo. Y me muestra, para que te lo voy a mostrar, lo tengo acá. A ver. Ay, qué linda. Qué hermosa historia del escarabajo. Yo no la conocía. No se nos cuentan ahí si la habían escuchado. Nati, yo no conocía esta historia. Me encanta. Acá decimos que el escarabajo es el símbolo de buena suerte. Pero no Claro. sabía esta Bueno, historia. y me Cuéntenos a dice, ver qué tengo sí o algo, no. esto, Sí. esto, ¿sí? Ay, qué bonito. Ay, qué lindo. Bueno, mira. Me está jodiendo. No. Esto, ¿ves? Wow. Que está Tiene momificado, relieve, claro. pero si lo ves así con la luz, parecen dos, Claro, sí, sí, porque hay dos caritas como el cuerpito. Sí, sí, porque es sí. el símbolo del desdoblamiento. Claro, el desdoblamiento. No. El escarabajo Y pone su eso te bola lo de regaló tu estiércol. papá. Para eso te lo Para, regaló tu ahora papá. te digo, el escarabajo hace una bola de estiércol, pone, digamos, el escarabajo chiquitito, y el escarabajo chiquitito se alimenta del estiércol de la caca y renace de ahí. Por eso es un símbolo iniciático del renacimiento. A Jesús se lo va a nombrar, los paganos de Egipto van a nombrar a Jesús como el escarabajo. ¿Sí?
¿Por qué? Porque resucita, renace entre las cenizas, por eso es un símbolo del ave fénix y demás. Bueno, Claro. cuando yo estoy viendo a Garnier y digo, no puede ser que yo, no. Y él muestra la imagen de un escarabajo verdadero, y yo digo, es eso que mi papá me dio. ¿Por qué? Mi papá me muestra esto, 2011, 2012, y me dice, él trabajaba como colocador de cerámicos, pero era muy bueno porque hacía cosas que tenían que ver con dibujos y demás, y aparte era uno de los mejores. Entonces siempre lo buscaban de muchas cosas para hacer, y aparte él era muy inteligente, sabía muchas cosas, pero bueno, llegué un poco tarde para preguntarle otras. Y fue a hacer un trabajo a la casa de un egiptólogo. Egiptólogo, ajá. Vos fíjate, esto es como un albañil en tu casa. Claro. El egiptólogo viajó hasta Egipto, se acordó de mi papá y le trajo esto. Cuando yo lo veo, que en ese momento estaba bailando danza, le digo, ¡ay, eso es mío! Le digo, esa es la expresión, eso es mío. Eso es Y me mío. dice, y mi papá me dice, no, no es tuyo, me lo dieron a mí. Mira, Cuando Egipto, me claro. muera, será tuyo, me dice. El día que él falleció, que se muere de un paro cardíaco, lo primero que agarro y lo único que agarro es esto. No sabía por qué. En ese momento yo no sabía nada. Pero fue lo primero que agarré. Y en ese momento, cuando estaba mirando a Garnier, y decía, el escarabajo hizo kilómetros y kilómetros de distancia hasta encontrarme. Y ahí empecé a investigar. Y eso me llevó a investigar qué era o sea, nada era al azar. El nombre que le había puesto a la escuela cuando tenía 13 años, 14 años, cuando empecé a dar danza, tenía que ver con el mito del escarabajo. Alquimia tenía que ver con el mito. Mi nombre tenía que ver con el... Había algo que me llamaba. Y eso empecé a ver la sincronía y a estudiar simbología. Entonces ahí empecé a entender de que hay algo que nos llama. Hay algo que nos invita a pensar, que nos invita a entender qué es el tiempo y qué es la realidad. Entonces ahí empecé a entender de que estaba en el lugar correcto haciendo lo correcto. ¿Y por qué a mí y no a otra persona? ¿Por qué tenía que ser así? ¿No? Porque había algo que tenía que ver con esa verdad. Claro. Con esa verdad que tiene que ver con lo que siente la gente. Por eso a mí me dicen, ¿y qué título tenés? No estás listo para estudiar alquimia, porque a medida que vas estudiando, te vas dando cuenta que todo tipo de avales y formaciones te meten en una caverna. Que lo único que tenés que hacer es mostrar con ejemplos y prácticas lo que vos sabés. Mostrame lo que sabés, hacelo. No me digas todo lo que sabes. Por eso a mí me encanta dar los casos en vivo y demás, y la gente, wow, ¿cómo llegué? ¿Cómo hice? Porque es así, es la evidencia, y eso es lo que hacían todos los iniciados, y eso es lo que sabemos de Jesús. Jesús lo que hacía es mostrar en práctica lo que sabía. Claro, los milagros. Que en realidad es una lógica, lo que pasa es que nosotros estamos en un momento, en una era, que me tenés que explicar cómo funciona el milagro. Explícame cómo funciona una remisión, porque tiene que haber una lógica. A esto se le nombraba el logos. Es decir, pasar de la teoría a la práctica es entender que la teoría es ese Dios que está en estudios. Teos es Dios. Estudios. Y los estudios son un encuentro con Dios. Y por eso en la antigüedad se enseñaban en los monasterios, donde la ciencia y el concepto de Dios como misticismo estaban unidos. Pero después se fragmentaron para adoctrinar la mente de las personas. O las religiones, claro. Entonces vos estás dividiendo la matemática de la literatura, de la naturaleza, de la intuición y del concepto de Dios. Entonces hay que volver a unir lo que se ha separado. Y este es el símbolo del símbolo, porque la palabra símbolo significa algo que está separado y que hay que volver a unir. De ahí viene el concepto de religión, volver a unir, volver a religar. ¿El qué? El símbolo. Porque el símbolo está incompleto. ¿Qué sería el símbolo, Nati? La palabra símbolo significa unión. Vos te sentís separada. Bien. Todos somos náufragos de las estrellas, dicen los antiguos.
hay algo que siempre estás buscando y no sabes qué es, pero es esa mitad, que es tuya. Como el escarabajo. Claro. Garnier diría, es tu doble. El doble, claro. El del campo mórfico diría que tiene que ver con el inconsciente y la fragmentación, y por ejemplo los cabalistas dirían que es esa fragmentación del alma, que tenemos pedacitos de alma y que venimos a reunirnos, ¿no? Claro, los fragmentos. En realidad, lo que venimos a hacer es a unir ese nivel de conciencia que está encerrado en el corazón. Por eso a mí me gusta llevar todo lo que sería la parte más mística a la lógica, porque ya se descubrió que en el corazón está la chispa divina. ¿Por qué? Porque el día 16 el corazón empieza a latir y el día 22 se forma el corazón, por lo cual el latido precede al corazón. Al órgano, claro. O sea que Eso lo es sutil, tremendo. lo sutil va sobre la materia. Entonces ahí tenemos una evidencia real de eso que se nombra como la voz de tu corazón, que en realidad Claro. es un sonido. Los egipcios decían que este sonido está encerrado en nuestro nombre, está encerrado en todo lo que atraemos, que intenta que lo escuchemos. Por eso Dios hay que escucharlo. Está adentro, claro, en ese latido. Hay que escucharlo, y escuchar implica entender eso que encierra el símbolo de la palabra. La palabra no o sea, la palabra no significa lo que vos pensás que significa. La palabra encierra una sustancia, ¿por qué? Porque son los sacerdotes, los que tenían este conocimiento, quienes crean el lenguaje. El primer lenguaje va a ser los números. Claro. Y los números, ¿por qué son así? ¿Por qué valen eso? Siempre uno tiene que pensar, ¿por qué el 1 vale 1? Porque se mide en ángulos. El 1 tiene un ángulo ahí. El 2, que se dibujaba así, tiene un ángulo acá, un ángulo acá. El 3, que se dibuja así, un ángulo acá, otro acá, otro acá. Y así. Entonces, por los ángulos es lo que valen. ¿Sí? Y así se empieza a construir de alguna manera el formato de la comprensión de la realidad, en base a números, a medidas, a letras y a palabras. Por eso a Dios se lo toma como que Él va a crear la realidad a través del logos, a través de la palabra. Pero el instrumento de Dios son las letras. Claro. Nuestro idioma, o sea, nuestro idioma tiene diferentes sonidos, diferentes interpretaciones. Nosotros en español tenemos palabras, para el inglés tiene otra, para el chino son otras y demás. Pero los símbolos, que son las letras, son las construcciones para volver a conectar con la conciencia. Entonces, todos los sacerdotes tenían claro en algo, todos. Y sin importar la religión, se unen en lo mismo. Dios es la palabra, Dios es la palabra. Entonces, ¿dónde encuentro a Dios? En la palabra. Y la palabra guarda una verdad y una mentira. Si revelás, esto los griegos decían, la leteia, saldrás del gusano y aparecerá la mariposa. Wow. Pero en la palabra hay encerrado una verdad que está oculta. En todas las palabras hay una verdad oculta. Como por Y ejemplo las las palabras, enfermedades, ¿no, Neti? En algunas enfermedades, digamos, las palabras que las nombran, tienen encerrado justamente una verdad. y sí, claro. Y Qué siempre interesante. es para el otro lado. Súper interesante, claro. Fíjate esto, ¿no? Que Por la palabra ejemplo, Dios, la palabra Dios y la palabra oh Dios tiene las mismas letras y los mismos sonidos. Y el sonido, sí, tenés razón. Entonces, ¿qué significa? Que el odio y Dios son uno. Pero te contaron que el odio es algo malo. Claro. Por eso los antiguos decían, el alma se vistió de mala para sobrevivir.
para que no la tocaran. Por eso el amor, cuando siempre te hablan del amor, no está Dios ahí. El amor como lo humano, porque es amor y estoy conectando con... No, porque está oculto. No, no está para el humano común. Está oculto donde nadie va, en la oscuridad. Por eso Dante va al infierno a encontrarse con Dios. A nuestras sombras. Por eso la alquimia explica que iniciamos el proceso de la piedra filosofal en el nigredo. Entonces es en el interior del oscuro donde vos entendés que el universo es oscuridad. Y que la luz la tenés que encender vos. Sos adentro vos encendido. Exacto, es esa luz, es esa energía. Pero la oscuridad es ese vacío de la noche donde uno conecta con su luz. Entonces el problema viene a lanzarte con fuerza hacia adelante. Pero la gente tiene un concepto de problema de huir de ahí, cuando es Dios tocándote la puerta para recordarte el camino y recordarte lo que venís a hacer. Que es el Dios. Me hace acordar a la frase de Eckhart Tolle que dice la noche oscura del alma. Es que, claro. Es que en realidad toda toma de conciencia viene de una oscuridad donde vos encendés tu luz. Por eso el ermitaño tiene puesta la lucecita a la altura de la cabeza. Porque en realidad se trata de vos meterte en un lugar tan oscuro y tan vacío que no te quede otra que encender la luz. Y es la conciencia la que intenta ponerte contra el problema, contra el síntoma, para que recuerdes esa luz. Total. Para que vuelvas a casa. Por eso el dolor es un gran maestro. Solo que no podés estar todo el tiempo con el dolor. Eso sirve como un primer paso. Total. Total. ¿Entendés? Claro, o sea, tiene que ser, tu toma de conciencia siempre es una recarencia, un gran dolor, se murieron todos, una pérdida, siempre hay una historia así, pero es el primer paso. Después tenés que encender la luz y mantenerla encendida. Ahí está el truco. Totalmente. Totalmente. Y la vida te va subiendo la dosis para que logres encender esa luz, ¿no? Es que vas subiendo por una escalera, decían los sabios. Y la sabiduría, no entra más sabiduría si no te vacías de sabiduría. Es el precio. Vos, para poder saber más, tenés que renunciar al saber anterior. Y el yo no quiere. El yo quiere llenarse de títulos, de avales. Entonces, si vos te rendís te rendís para entender aún más, empezás a entender que todo es una construcción de la realidad, y a medida que vos vas entendiendo, todo lo que recorriste está ahí para el momento que lo necesitas. Pero no tenés que sostenerte en nada, porque en el momento donde vos te sostenés en algo, ya perdiste el hilo. Claro. Porque te estás sosteniendo en una estructura. Esto funciona así, esto... No, porque el camino es infinito, porque es la conciencia infinita. Entonces vos no podés llevar la iluminación a un terreno finito. ¿Entendés? Si yo estoy queriendo encontrar el proceso de iluminación, que es un proceso infinito, yo no puedo hacer una técnica finita o una metodología finita, porque lo que yo estoy haciendo es poner mi lado más humano que me lleva a lo terrenal. Totalmente. Entonces, no hay esquemas, no hay estructuras, no hay técnicas, no hay pasos, porque el camino se hace al andar en el proceso de iluminación. Y vos tenés que demostrar lo que sabés con hechos, con tu práctica. Es lo que vos hiciste, Nati, es lo que vos nos contaste estos 3 meses antes de hacer esa capacitación con Corbera. Vos justamente empezaste a caminar y ahí empezó a aparecer la magia, como vos dijiste. Y ahí, claro, uno empieza a entender y después empezás a pensar, a cuestionar, ¿y si esto es mentira? ¿Y si esto es verdad? ¿Y si nada es verdad? Y no tener miedo de esas preguntas, de decir, ¿y si nada es verdad? ¿Y cuál es? O sea, y empezar a guiarte por la lógica y por la evidencia, por la evidencia. Entonces, yo empecé a entender de que cada uno era diferente, que no somos de diccionario. Total, que no es lineal.
Tal cual, no, no es que, Entonces, claro, sí, sin autoconocimiento coincido. no hay manera de encender la luz. Entonces, la única manera para poder entender este proceso individual era entender que la persona hablaba y expresaba lo que está en ese presente. ¿Me escuchás? Ahora sí es como que te me había ido segundos, pero fueron 2 segundos. Ahí. Justo en el 444. Miro así Ah, viste que es acá. 444. Nada, Tierra, tierra, tierra. ¿Me ves ahí? Sí. sí, ¿Ahí? te veo, ¿Se cortó? te ¿Me escucho. ves? Sí. Yo te veo y te escucho perfecto. Bien, genial. Bueno, entonces la persona cuando habla expresa qué es en ese momento que está entendiendo y percibiendo. En este momento presente, decíamos. Y ahí es donde vos tenés que trabajar. Porque ahí vos sabés en qué tiempo está, sabés cómo está observando la realidad y estás entrando en su mente. Pero le tenés Sí. que enseñar, o sea, porque el maestro, la palabra alumno significa sin luz y también significa alimentado. Vos podés ser un maestro que iluminás, mostrás tu luz y el alumno es iluminado por esa luz. Pero Claro, hay es una otro tipo de forma, sí. maestros que es el que vos alimentás, es decir, vos alimentás al alumno, que esto es lo que hacían los antiguos. Por eso Jesús decía, todavía no encontré a alguien que tenga sed de sabiduría. ¿Me ves ahí? ¿Sí? Se te entrecorta Sí, un cachito. decía que todavía. ¿Qué dijo Jesús? ¿Todavía no encontré? A alguien que tenga sed de sabiduría. Wow, Alguien que fuerte. quiera aprender porque tiene hambre de eso. Tiene sed de eso. No lo quiere hacer por otra cosa más que por un hambre propia. O sea, cuando a mí me preguntan, ay, vos te dedicás a esto, yo no lo elegí. Ay, mi sueño, no, me dedicaría a otra cosa. Fue que no podía decir que no. O De los sea, pelos te llevaron. entonces es, ok, y lo hago. ¿Por qué? Porque es mi labor. ¿Me gusta? Sí, me encanta, pero no es algo que elijo hacer. Es algo que soy, yo soy así, con vos acá, apagá, y sigo igual, y pienso igual, y termino hablando igual. O sea, es como estar charlando, o sea, ¿se entiende? Porque yo lo hice Total. para mí, yo nunca estudié para dedicarme a nada. Yo quería ir a ese curso para mí, no para atender. Para transformarte vos, Y totalmente. el desde dónde, el Claro, para vos. principio es la mitad de todo, como decía Pitágoras, hizo que yo entrara en ese concepto de maestro como a ver alumnos como alimentados. Claro. ¿Qué Esa es? fue la diferencia, porque yo no estudié para el yo. Yo no estudié para un título. Yo no estudié para un reconocimiento, porque estaban todos muertos y me chupaban un huevo, literalmente. No tenía nadie a quien darle un título. A ver, yo Sí, quería saber quién era, o sea, era una sed interior. entender, claro, Y un ahí, llamado ahí del alma. y cuando me puse en primer lugar, se dio el sustento, se dio la manera y se dio el cómo. Todo fue fluyendo en esa dirección. Entonces, yo digo, bueno, si tengo que enseñar, voy a enseñar como me hubiesen gustado que me enseñaran a mí. Eso que yo nunca encontré en la universidad, eso que nunca encontré Eso en que ninguna cuestionaba. metodología, además, Sí, eso sí. lo voy a crear yo, porque no hay un lugar así. Eso que yo leía en la mitología, en las historias, eso que está oculto, yo no voy a hacer que se pierda ese mensaje. Voy a enseñar cómo hacían. O sea, vos no te olvides que Sócrates, o sea, literalmente coincido plenamente con los filósofos. Sócrates iba caminando con sus alumnos y explicándole frente a lo que pasaba en la realidad sobre filosofía, sobre la construcción, en lo que pasaba en la diaria. No había algo pactado. O sea, es increíble Algo porque, bueno, armado. mira, vos me lo traes a Sócrates. Sí. Y claro, y a ver, eso fue en el siglo 4 o 5 antes de Cristo.
Sí, Ahí está, esa sabiduría, ahí, digamos, nada, Sócrates, Platón, Aristóteles, claro. maravilloso. Y calculá Bueno, que Sócrates no escribió ningún libro, Platón termina escribiendo, digamos, lo que él decía, lo que él había entendido, porque Sócrates decía, ¿para qué voy a escribir si el que lee no va a entender lo que yo estaba queriendo decir? Tenían un concepto de la interpretación y de la percepción tremendo. Entonces, se enseñaba, vos calculás que Platón, Aristóteles, sí. enseñaban en banquetes, pero ¿por qué? Porque ellos tenían una norma clara. Si ebrios podían tener las mismas ideas, era porque esas ideas eran verdaderas. ¿Por qué? Porque vos borracho empezás a sincerarte. Bueno, es lo que dicen, ¿no? Que los niños y los borrachos dicen la verdad, tal cual. Y por eso los filósofos antiguos hacían grandes banquetes, porque era ahí donde uno realmente escuchaba. No nos olvidemos que el alcohol significa sutil, elemento sutil, y se utilizaba en la antigüedad para entrar a niveles de conciencia, no como se usa ahora. La cerveza de por sí es una creación de las brujas. Mirá, El no concepto sabía. de brujas que tenemos nosotros es porque las mujeres en la antigüedad tenían gatos por los granos para poder hacer la cerveza, ponían una escoba en la puerta porque eran mujeres viudas y solteras, generalmente las que hacían cervezas para poder sobrevivir, y digamos que los hombres pasaban a su casa a tomar cerveza artesanal porque las mujeres se encargaban de hacer las cervezas, y estas mujeres cuando iban a la feria de los pueblos se vestían de negro y se ponían un sombrero en bonete, porque en ese entonces era un símbolo de nobleza, un símbolo de buena calidad. Y para hacerse notar y que las distingan, se ponían esos sombreros negros. Los hombres empezaron a ver que vender cerveza era un buen negocio. Entonces empezaron a juzgar a estas mujeres diciendo de que ofrecían prostitución. Y ahí empieza el mito de la bruja. ¿Para qué? Para quedarse con el negocio de la cerveza. Cerveza Claro. que tomamos nosotros y que está en honor a Ceres, que eran los rituales de fertilidad que se hacían en la antigüedad. Wow, Neti, eso no lo sabía, que es maravilloso. Claro, entonces cuando uno sabe la historia y entiende, ¿por qué la bruja es así y no es de otra manera? Para ¿Por qué? empezar, Empieza a comprender la lógica de todo y que todo tiene un sentido, que todo tiene su historia. Y entender la historia nos hace más inteligentes. ¿Por qué? Porque dejamos de creer para entender la construcción social, para entender cómo funcionan las creencias y cómo funcionan también los dogmas, las estructuras. De entender que, por ejemplo, nosotros somos esclavos, pero no lo sabemos hasta que empezamos a cuestionar. Los niños desde temprana edad van entre 6 y 8 horas a la escuela para poder amoldarse a la esclavitud de un trabajo que significa esclavitud. Totalmente. Entonces, Hablando de los filósofos, Rousseau lo dijo, o sea, el hombre nace, es un ser natural hasta que la sociedad lo corrompe. Dios mío, sí, obvio. Y seguimos haciendo eso, el sistema, seguimos teniendo ese sistema, tal cual, que nacemos con el wifi ahí conectado y chao. Pero mirá lo loco de todo, que el sistema está hecho de tal manera para consumirte. Para hacerte esclavo de todo. ¿Por qué? Fíjate esto, el psicólogo que quiere trabajar holístico le sacan la matrícula. El médico que quiere incorporar algo holístico, porque se lo sacan. Acá a Hammer lo metieron preso. ¿Entendés? El que descubre, el que dice que ya hay evidencias del intestino permeable, no, de eso no se habla. ¿Por qué? Y porque, por ejemplo, en la antigüedad el azúcar era parte de la iglesia. La iglesia era la que alimentaba, digamos, la que pagaba por las universidades en esa época. Entonces, todo es parte de el gran manejo de una sociedad dormida que nunca se pone a cuestionar por qué tiene que hacer lo que hace, por qué el juego es así. Y el que se va es el vago. Y el que se va y hace otra cosa es el excluido. Claro. El que dice, yo no quiero trabajar, vos estás mal, no quiero ser esclavo, ¿entendés? O sea, ¿quién es el loco? Entonces, siempre son los excluidos los que van a pensar. Por eso la palabra hereje significa
alguien que piensa libremente, piensa sin estructuras. Claro. Entonces, ser Mirá, hereje mirá vos. significaba ser libre. Y a Romper los las libres, a la estructuras. hoguera. Vos no Claro, podés ser libre. ¿Cómo vas a ser libre? Vos sos un peligro para la sociedad. Entonces un te vamos a peligro. sacar la matrícula, te vamos a encerrar, te vamos a discriminar, te vamos a sacar de la manada, porque vos no te olvides que sos un animalito biológico. Cuando yo empecé a entender de que no soy un animalito biológico, por eso los antiguos tenían re claro, la palabra humano significa tierra, pero dicen nuestra esencia viene de las estrellas, nunca te olvides que lo que vos sos vuelve a ese mismo origen. No Bellísimo. te comas la historia de que sos un animalito, que sos la tierra, el cuerpo es un vehículo y Platón lo pone claro Sí, en cuerpo y el alma. carruaje alado, Mm, que el total. alma es un carro alado, Mm, que está mm, perdido en este mundo y esos dos caballos los tenemos que mm, aprender a sincronizar, que son estos dos hemisferios, para mm. poder elevar los estados de conciencia y entender la realidad, que es una construcción en donde algunos son amos y otros son esclavos. Por eso detrás de la palabra amor está la esclavitud. Huí de quien te vende el amor, porque el amor como lo conocemos se ha manchado. Claro, No es el amor verdadero. claro, sí, Está sí, no, porque es oculto el en esa amor, tenés que palabra. sufrir, claro, no, tenés que sufrir, claro, todo lo que aprendimos, ¿no? Si es amor, claro, si no sufrir, entonces no es amor. Ah, no sos celoso, entonces, claro, uff, no La necesitas dependencia, sufrir, las la dependencia. toxicidades. Fíjate que todo por amor me someto. Yo sin vos no vivo, claro. Sí, sí, sí. El amor termina cumpliendo ese factor de dependencia y ese amor que hace que nos seamos esclavos y no entender el amor como un concepto de libertad. Y Total. aparte la gente cuando vos le decís, ¿amás o no amás? Ay, no sé qué amo, no sé qué quiero. ¿Por qué? Porque está tan manoseado el amor que no se sabe ni qué es. Pero si yo te digo, cuando vos odias, odias. Claro. Porque el odio no está manchado. Porque Es el odio verdad, es contiene a clarísimo. Dios. Porque el odio es una emoción pura que no ha sido tocada por el hombre. Totalmente. Qué genial, Nati. Es así, total, es literal. Es así, es pensar, es cuestionar, es ir al hecho y a los resultados. Algo sirve si en la evidencia hay algo que se modifica. Ujú. Si no es una, Total. estoy en una parte como en el conocimiento puro, porque nos enseñaron a creer que conocer es saber. No, No es lo mismo. conocer es llenarte de información. Y la información no sirve de nada si yo no Total. la pongo en práctica y no la pongo en Claro, si evidencia. me queda a este nivel, no. Claro, no, tal cual. Tengo que llevarlo a la práctica. Cuando la persona dice, bueno, ahora que te das cuenta de esto, ¿qué tengo que hacer? ¿Cómo que tengo que hacer? No entendimos nada. ¿Por qué? Porque la persona no fue, o sea, yo me di cuenta que nadie fuimos creados para pensar, porque toda la sociedad está hecha para que no pienses. Claro, Entonces, en te tengo que automático. enseñar a pensar. Yo digo, ¿qué es pensar? Cuando yo empecé, digo, ¿y si pensar no es lo que yo pienso que es pensar? Y empecé a decir, ¿qué es pensar? Y pensar es un hilo que pesa dos cuestiones. Claro. Es Sí. decir, que es la balanza de la justicia. Ahí viene el juicio, la cordura, el concepto de cordura como pensamiento. Pero tiene que ver con una balanza. Y en la balanza, calculada en el mito egipcio, se pesa el corazón con una pluma. La pluma es un símbolo de la palabra. Claro, sí, Por eso le decimos pluma a la virome. claro. ¿Por qué? Porque la palabra y el corazón tienen que estar en sintonía. ¿Por qué? Porque la palabra es la única que nos dice qué hay acá, qué estamos recibiendo, qué estamos interpretando. Entonces, entender la palabra es entender el oráculo. Por eso, la palabra teoría significa oráculo también. Es decir, la teoría tiene un oráculo, algo que está oculto y que yo lo tengo que revelar. Y cuando revelo que en eso que está pasando en la teoría hay una verdad que me está llamando, entro en la experiencia, en la práctica, y a esto se le llama la toma de conciencia. Clarísimo. Así que hay que pasar a la acción. Totalmente, totalmente. No, clarísimo. Y Nati, es tan común esto que vos decís, ¿no? Estamos tan programados en esto que no sabemos pensar. Eh, nada, no, la gente no sabe qué quiere. Sí, es así como decir,
Y justamente que vos trajiste esto del amor, del apego, de tan manchado que está. Nada, hace 2 días en consulta, una mujer que se separaba recién de su pareja y, y nada, ella me decía, no, mi mamá quiere que haga esto, pero ¿y vos qué querés? No sé. No Bueno, sé. por eso, porque el no sé no estoy conectando con el saber. El saber es el fruto, es la boca. Entonces sí sabes. O sea, tengo que salir de una desvalorización intelectual en donde me han metido. Nos metieron a todos, ¿eh? A Sí todos. sabes. Por eso a mí me gusta cuando escucho la frase y digo, mirá lo que dijiste. Esto está, ahí aparece el saber. Porque vos no estás poniendo de tu cucharada. Vos lo único que estás haciendo es hacer que la persona se escuche, que conecte los dos hemisferios. Ay, yo dije eso. Yo dije que mi mamá quiere esto. ¿Por qué yo solo hago lo que mi mamá quiere? Porque yo no sé. ¿Cuándo vos escuchaste hacer lo que mamá quiere porque vos no sabés? ¿Por qué mamá sabe más que vos? ¿Qué pasa si mamá no tiene razón? ¿Entendés que podés ir? Se abre una puerta enorme. ¿Por qué? Porque ahí empieza la historia personal. La historia que yo me hice, la historia que me contaron y el hecho que termina siendo un relato totalmente subjetivo. Porque mi mamá lo vive de una manera, mi abuela de otra y yo de otra. Entonces, Totalmente. cuando la persona puede ver el hecho y puede entender cómo funcionan los engramas y puede entender que la biología no se vuelve loca, que si Qué tu cuerpo sabia. te da miedo es porque te recuerda algo, porque está en otro tiempo encerrado, uno empieza a comprender cómo funcionamos. Porque eso es lo más importante. Es decir, no, a ver, tiene que haber una lógica. El cuerpo se genera solo, tiene una inteligencia maravillosa, no se equivoca. No se No equivoca. se va a equivocar. Lo que pasa es que yo tengo que saber su idioma. Tengo que entenderlo, que esto es lo que hacía Paracelso. Entender el idioma del cuerpo. Claro, pero iba en contra de la medicina, porque la medicina lo único que quería dar es fármaco. Claro, y los negocios y hasta el día de hoy, claro, total. ¿Por qué? Pues Porque en esto volvemos de, a la, claro. a la dependencia. ¿Por qué tanta dependencia? Porque también es parte del mundo en el que estamos. Es parte de todo. Todo es perfecto tal y como es. El tema es qué quiero yo ante todo eso. No lucho contra eso. Porque el mundo tiene un orden. ¿Para qué? Para que haya una lógica, para que podamos sobrevivir. Si no estaríamos como en la jungla. Pero en ese orden yo estoy en una cárcel que yo sí me puedo liberar. Entonces yo puedo entrar y salir del mundo. Eso es lo que hace el místico. Entra al mundo y sale del mundo. Porque él Como entiende decía, la realidad, pero no se come la realidad. bueno, Jesús decía, sean de este mundo, pero no le pertenezcan. Exacto. Claro, entonces eso, es entrar y salir, tener esa libertad, ¿no? Entonces lo más importante es esto, no luches con el mundo. No, porque el mundo va a seguir ahí. Y estamos acá, por algo, para algo. Y todo es parte de lo mismo. El tema es vos qué haces ante eso, ante el poder afuera. Por eso se trata de prender la luz adentro, de entender la lógica de las cosas y de usarla a tu favor. Que lo de afuera no te limite a vos. De entender que lo que te pasa afuera tiene una sincronización total con lo que te pasa a vos. Entonces, si hay algo que te frena afuera es porque te está queriendo decir algo. Entró en tu mundo, entró en tu orden, entró en tu universo. En tu vibración, como quieras llamarle, está la información ahí. Tenés que aprender a leerlo. Entonces, ¿qué es lo que haces? Aprender a leer, aprender a pensar cuándo yo generé esto y cómo lo disuelvo. ¿Para qué? Para dejar de tener miedo al mundo y empezar a usar ese caos a nuestro favor, ordenándolo, generando algo nuevo. En vez de someterme, lo uso a mi favor. Porque cuando vos pasás la tormenta, después te das cuenta, gracias a eso llegué hasta acá. ¿Por qué? Porque es una energía, el caos, el dolor, el síntoma, es una energía creativa en potencia cuando la alquimizas. ¿Entendés? Claro, porque también dentro del caos hay un orden. Por eso, el tema es ir encontrándole el sentido. Es ir encontrando el sentido. Ahí dicen la epigenética, claro, bueno, Bruce Lipton, otro biólogo que también fue juzgado por dentro del material científico, porque él
por experimento científico se da cuenta que el entorno, el campo de información, interfiere en la biología. Pero lo que no te dicen es que nosotros también podemos interferir en el campo, porque como es afuera, es adentro. Entonces yo no me tengo que someter a que como estoy en un lugar hostil, termino, ¿qué es lo que pasa? Hay que energía negativa, hay que... y me afecta por mis creencias. No, Claro. la energía es energía, no está ni limpia ni sucia, está ahí, vos repelés, pero tenés que aprender a usarla. Es la nafta que tenés que aprender a sutilizarla, ¿no? Entonces estás en el lugar correcto por algo y tenés que aprender a usar esa energía, direccionarla. Yo me acuerdo una vez que me invitaban a dar una charla, era beneficio, y yo no sabía cuál era la organización, otra de las anécdotas. Y me dicen, bueno, queremos que hable sobre el poder de la palabra. Bueno, genial, el poder de la palabra. Había hecho la teoría, unas 2 hojitas, era presencial en Capital. Cuando llego me doy cuenta que la organización era para sordos mudos. Y estaba ahí. Y ya estaba la teoría, estaba todo ya. Y digo, ok, ¿qué hice? Lo mismo que enseño. Ahora estoy, porque era llevar, ese fue el día que yo dije, yo ahí tuve mi primer examen para ver si realmente yo estaba en la palabra. Y lo primero que digo, bueno, voy a entrar en el Face de esta gente para ver de qué se trabaja la asociación, ¿no? Y el título de la organización era Romper las barreras, mi apellido Barrera, que limitan a los sordos mudos para encontrar trabajo. No. Entonces, lo primero que hago es, me presento ahí, gente que no conocía. Soy de mi fundación. Y había sordos mudos, obvio, había alguien que interpretaba lo que yo hacía ahí, claro, en el lenguaje. Bueno. Y entonces me presento y le digo, hola, ¿qué tal? Voy a entrar al Facebook, recién los conozco, leo esto y digo, hola, ¿qué tal? Soy Natalia Barrera, acá está la barrera. Y miré en uno de los flyers que tenía esta asociación, esta ONG, y veía que tenía unos pasos dibujados, ¿viste? Como para poder comunicarte con los sordos mudos. ¿Cómo me comunico cuando no sé lenguaje de señas? Y dije, yo puedo usar estos símbolos a mi favor para mostrarles el poder de la palabra. Y agarré el banner, me lo puse al lado y les expliqué cómo crear las metas a través de eso mismo que estaba ahí. Le encantó a la gente, pero yo ahí tuve que improvisar y llevar a la práctica todo lo que yo tenía en la teoría y llevarlo a un nivel más elevado. Fue una de las mejores conferencias que hice. Pero yo estaba en un lugar que no era firme. Yo ahí tuve que demostrar que realmente sabía, porque, o sea, aparte que a un sordomudo el poder de la palabra. Claro. Y yo que no puedo hablar y no puedo escuchar, ¿y qué hago? La palabra, y tuve que llevar la palabra a un nivel más sutil. Tuve que llevarla a la esencia. Y mostrarles el símbolo. Y mostrarles, claro, y la tuve que llevar a otro nivel. Entonces, si esto nos pasa en la vida, vos tenías algo replaneado y llegás al lugar y es otra la escena, pero tenés que aprender a operar en eso. Y eso es lo más entusiasmante. Eso es lo más entusiasmante, cuando estás en el lugar que es poco conocido, porque jugar en terreno conocido, cualquiera, claro. Pero ahí es donde más te iluminás. En donde vos vas a perder, dirigirte a ganar, dirigirte a brillar. Ahí está el truco. Ahí está realmente el nivel de conciencia, porque ahí está toda tu atención en ver por dónde se abre la puerta para que puedas entrar, porque está todo cerrado. Literal. Entonces cuando dejas de huir al problema y dejar de huir al conflicto y decís, no, por la puerta que temo, por esa entro, como decía Alejandro Magno, y por eso siempre ganaba, decís, no, esto me da miedo, por ahí voy. Por ahí es, entonces, claro. Por ahí voy, porque hay algo sagrado para mí ahí, pero voy a tener que atravesar el miedo y la dificultad y ver qué pasa. Y si pasa algo, lo voy a poder resolver. ¿Por qué? Porque tengo las herramientas, pero las voy a tener que aplicar. Claro. Del conocimiento a la práctica. Y la vida es así, te pasan cosas y bueno, aplicar. Porque acá tenemos toda la teoría. Y bueno, aplícalo, no te queda otra. Entonces es la vida la que te da el examen, no un maestro. Es el propio camino que te va a tomar la prueba, a ver si vos realmente estás haciendo lo que decís. Entonces ahí está la verdad, la experiencia, en la propia vida.
Totalmente, totalmente, Nati, es así, es así. Y ahí te das cuenta, claro, porque es el universo que te pone Es a ver, así. ok, sí, a ver, listo, a ver, subiste el escaloncito, te lo mueve, a ver si realmente, Por realmente es eso así. el Claro, desafío no es malo, pero hay que cambiar la visión. claro. Hay que cambiar la visión. La palabra problema significa lanzarse con fuerza hacia adelante. Mm, O sea, el problema no mm, te frena ni te lleva para atrás, te lleva hacia adelante. El tema es que vos te frenás ante eso porque pensás que eso tiene poder. mm. Pero en realidad es energía que tenés que aprender a usar para que vos puedas dar un paso que por otra vía no podés dar si no fuera por el problema. Ujú. Gracias al problema, gracias a que me traicionaron, yo creé la escuela. Gracias a que se me cerraron todas las puertas en la universidad, yo empecé a estudiar. Gracias Mm, a que se murieron todos en mi familia, yo me animé a ser quien quería ser. Gracias a que me fue mal en la danza, yo hoy estoy hablando con vos. claro. ¿Entendés que el problema al final fue malo o bueno? Todo depende de dónde lo mire. En ese momento, en mi nivel de conciencia, yo no entendía por qué me pasaron las cosas. Hoy sí las entiendo. Entonces, hoy cuando ya me pasa el problema, yo ya sé que viene algo bueno. Siempre es lo mismo, pero aparte pero lógica pura. Uy, pasó esto, uy, algo bueno va a venir. Pero es automático. Y Es es buenísimo, wow. claro, O sea, vos decís, y sí, la evidencia claro, es sí, mira, increíble. Y cada total. vez mejor, cada vez mejor. ¿Por qué? Porque empezaste a encontrarle la lógica y dejaste de entrar en la creencia donde el problema es malo. Porque el Claro, problema, eso te iba a igual que decir, el claro, la odio, es la creencia, vestimenta claro. del mal, que es el alma. Mm. De nuevo, Nati, de nuevo esa Porque frase el me gustó. problema, porque el problema, eso que vos odias, eso que está mal, es la vestimenta del alma. En realidad quien te viene a salvar es el problema. Mm. Claro, Y te viene viene a así, por eso hay sacar, te gárgolas en viene a las sacar catedrales. de esa inercia, te viene a sacar de eso, a sacudirte, de ahí de donde estás. Sí, cuando yo me di cuenta que el mal ocultaba toda la sabiduría, todos los símbolos Mm, y todas mm, las historias están detrás del concepto de mal, y que el alma tiene mm, las mismas letras. mm. Entonces ahí Tremendo. empezás a entender Alma, que se ocultó toda la verdad en conceptos que el humano mm, detesta y que cuando los empieza a entender la historia. mm. Y empieza a comprender que eso que le dijeron que está mal, por ejemplo, nosotros nos ponen mal y nos ponen esta cruz así. Sí, María sí, Magdalena, sí. cuando viaja a Francia para seguir el ministerio de Jesús y seguir enseñando, enseñaba en cuevas, y en esas Ujú. cuevas, para saber que se enseñaba toda esta parte esotérica, se ponían cruces rojas afuera. Mirá, Por eso muchos artistas en las catedrales les van a poner cruces o cosas así, porque es el símbolo y la señal que tenían para decir que en esas pinturas había secretos. Que el artista estaba pintando para el catolicismo, pero que en realidad era de los otros, porque vivían en los dos mundos. claro, Pero en su claro, obra pero, ponían la verdad, jugaban el juego claro. y lo revelaban ante todos. Hazlo visible ante todos para que la verdad permanezca oculta. Entonces, toda esa cruz que Maravilloso. te pone mal es un símbolo de esas cuevas donde se practicaban este tipo de enseñanzas. Porque no nos olvidemos que aprender a leer y a escribir, que era puntual, que era la primera de las enseñanzas, era algo prohibido, porque quien sabía leer y escribir era una persona que tenía poder. Totalmente, 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 totalmente. Entonces, ahora tenemos la oportunidad de leer un montón de cosas y ahora hay mucho para leer, mucho para hacer. Ahora hay Pero, mucho, totalmente, ahora hay muchísimo. claro, y hay de Ahora todo hay y cada vez mucho hay cosas conocimiento. nuevas y demás. Genial, hay de todo, pero acá es Mm, mm, pasarlo por tu conciencia, por tu mm. filtro, por tu evidencia, por tu experiencia.
no caigas en la trampa del maestro que ilumina desde afuera. Porque el verdadero maestro ilumina alimentando. Y te das cuenta enseguida el nivel de lo que sabe por el nivel de palabra. Porque era así como se juzgaba en la antigüedad. Era a ver cómo hablas. ¿Qué decís cuando hablas? Y si cuando hablas lo que haces es para hipnotizar, o si cuando hablas explicas por qué estás diciendo eso. Por eso se hablaba mucho con parábolas. Pero la idea es explicar esas parábolas, esas metáforas. Porque si no queda ahí como en un sueño, como en un oráculo constante. Y no sirve de nada, y queda, ay, qué lindo, pero no entendí nada. Claro. Y está buenísimo esto que traes, Nati, porque siempre como hay muchas preguntas, ¿no? De esto de la falsa espiritualidad y todo, y cómo podemos saber si, en esto que vos decís, ¿no? Los maestros, los guías, ¿cómo puedo saber además de que si me resuena o no? Y me encanta esto que nos traes, porque es una herramienta más también para, en esto de discernir, ¿no? Y de cuestionar. Y es simple. totalmente. Lo que podemos entender es la naturaleza del universo, por ende, de Dios, de ese concepto de Dios, de divinidad, es la oscuridad, es el vacío. Por lo cual vamos hacia la luz, es para el otro lado. Claro. Porque si yo siendo la luz, me alejo de la oscuridad. Claro, desaparece, tal cual. Ahora, el término iluminación tiene que ver con un término de iluminar, no de luz. Iluminar es una práctica de iluminar. Es un acto, no es la luz. Como un paso a paso, en este camino, claro. Es un iluminar. Por eso el ermitaño, lo hermético, está caminando con la luz. Igual que el loco está caminando, está en el camino. Está iluminando el camino, pero no es luz. Porque la esencia del universo es la oscuridad. Ahora, esa energía oscura con la cual se crea todo el universo y por la cual ya los científicos dicen todo es energía oscura, eso es el concepto de divinidad. Pero es algo que nosotros no podemos percibir. Claro. No lo podemos percibir, Claro, pero tenemos que tener claro que es materia oscura. Claro. Entonces, cuando nos amigamos con la oscuridad, con los opuestos, vamos de vuelta, claro. Podemos entender que lo oscuro, lo negro, lo malo, el odio, oculta una misma verdad que no fue tocada para poder ser entendida desde otro nivel. Entonces es un viaje hacia preguntarnos, ¿y qué es la realidad? ¿Y qué es Dios? ¿Y qué es? Pero ir a la lógica, como hacían los alquimistas de unir ciencia y misticismo. No irse a los polos y ir por ese camino hacia entrar en la experiencia. Hacia mirar con los propios ojos, y no son los ojos físicos, sino los ojos de la conciencia de que esto es una verdad, es una conciencia. Entonces ahí vos empezás a comprender, pero porque lo pasás por tu vida. Ya nadie te lo cuenta. Lo pasé, ya lo viví, lo experimenté y lo sé. Entonces cuando vos lo viviste, hablás desde certeza. Claro, no, y ahí tú sí podés acompañar a alguien, claro. Y ahí podés acompañar a alguien, como decís, de certeza, de decirle, bueno, haberlo transitado. Si no... Si no es un ciego guiando a otro ciego. Total. Entonces es totalmente. Entonces es un tema porque vos tenés que ser un buen ejemplo. Y el ejemplo se hace al andar, porque tu vida es un ejemplo viviente. Y cada vez mejorás porque vos te dirigís a tallarte a vos mismo. Y es una construcción todo el tiempo. Vos ya no sos la misma de hace un año atrás, yo tampoco. Vamos modificando, transformando, soltando, agregando, integrando. Entonces cuando comprendemos eso y comprendemos que no nos podemos agarrar a ningún bastón, porque todo bastón termina siendo eso, un bastón, sino de que tenemos que aprender a mirar la realidad con nuevos ojos todo el tiempo,
para vaciarnos de sabiduría y entrar en nuevos niveles de conciencia con nueva sabiduría. Porque si no me agarro a lo que yo sé y no quiero salir de acá. Pero no Y me evoluciono vuelvo a tampoco. encarcelar, claro. No evoluciono porque tengo que también evolucionar, cambiar, estructurar. De esas herramientas. Porque Total. eso es el estudio. El estudio es una construcción. Y a medida que vos vas avanzando, más te alejas de las técnicas. Al principio las necesitas y después cada vez menos. Y ahí, cuando vos ya llegas a un nivel de conciencia y de sabiduría, porque vos emanás eso, porque hay una congruencia, vos generás lo que se llama eso de los milagros, de las remisiones espontáneas, de las soluciones enseguida, pero porque ya fuiste transitando el camino. Y eso se hace. A eso se le llaman las personas santas. Santo significa una persona sana, sana en todas sus áreas. Cuando vos estás sano en todo, claro, íntegro en todas las áreas, vos generás eso, pero generás eso por esa congruencia, esa integridad. Que inclusive se percibe con la sola presencia, es como que es fuerte. Porque el sol con su sola presencia se percibe. Pero no necesita hacer nada, no se vende. No, claro, tal cual, como vos decís, no necesita. Claro, callate, estuvo así calladito ahí. ¿Entendés lo que es? Si yo tengo que hacer algo para demostrar lo que soy, entré en el teatro, ves que teatro también es teos, es teoría y es Dios. Por eso la palabra persona significa máscara. Y significa que las personas tenemos una máscara en el teatro de la vida. Por eso nos tenemos que revelar. Empezar a sacar todo eso, claro. Exacto, sacar la máscara y entender quién soy, porque nadie sabe quién es. Ese es el símbolo. Vos pensás que sí, pero en realidad no. Pero cuando vos empezás a decir, no sé quién soy, entraste en congruencia. Ahí empieza el viaje del peregrino, el viaje interior. Porque me doy cuenta. No sé. Claro. No sé, ese vacío. ¿Quién soy? Claro, si tengo una máscara. Yo no reconozco quién soy, pero hay algo en mí que me guía a través de sincronicidades para recordarlo. Y si guío con la intuición y empiezo a trabajar, en algún momento me encuentro con esa verdad. Porque esa verdad me está buscando a mí como el escarabajo. Si los dos vamos hacia el encuentro, va a ser más fácil. Impecable, Nati. Impecable. Genia, 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 genia. Gracias. Nati, escúchame, antes de cortar, quiero que me cuentes un poquito, porque ahí estaban preguntando, contanos del programa de Alquimia, contanos un poquito de la escuela, lo que quieras compartir. Bueno, hay talleres online que pueden comprar, que pueden hacer, son talleres online que ya se realizaron, eso yo lo llamo talleres básicos. Cuando compran un taller básico, van a ver una grabación, pero las dudas y consultas a mí me las hacen. Ok. Bien, entonces, lo vemos grabado, pero las consultas son a vos. Claro, pero ¿qué pasa? Yo me doy cuenta quién practica y quién no. Quién miró el video y quién no. Entonces, cuando hacen los ejercicios, me imagino. Sí, cuando me mandan el mensaje yo me doy cuenta, y ahí voy orientando, y también cagando a pedo, yo cago mucho a pedo, digo, lo que me estás preguntando significa que lo estás mirando y no lo estás entendiendo. Entonces, yo soy de cagar como a pedo. Claro, pero ¿por qué? Porque, a ver... Con amor, pero sí, claro. Pero es lo que no estás haciendo nada, no me pasaste el ejercicio, me pasan muchas veces los ejercicios y están mal, no contestan las preguntas, son 5 preguntas y no, me cuentan la historia. No me cuentes la historia, contesta las preguntas. ¿Por qué? Y te explico por qué. Porque en esas preguntas está la verdad. En esas preguntas, cuando vos las contestás, está si vos te querés sanar o no. Está la verdad. Claro, y cuando las contestás, te escuchás. Y es así, entonces yo voy orientando así, y después cuando tenés todos los talleres básicos, podés ingresar a la escuela como alumno regular, participando mensualmente de las clases, de las prácticas y demás. Pero los talleres siempre les digo que son herramientas para ir tallándote en tu proceso. No estás solo. Uno piensa que ve una grabación y que Natalia... No, yo estoy contestando todo. La que contesta siempre soy yo. Pero voy a exigirte que te actives. Me encanta. Y cuando tenés el hilo, yo ahí te ayudo a coser. Pero vos tenés el mérito. Pero tenés que hacer el laburito, claro, no se lo vas a hacer vos. No podemos. Pero vos tenés el mérito. Claro. Y después tenés todas las aulas abiertas que doy gratuitamente, los casos en vivo y demás, práctica. O sea, estás 24 horas conmigo en vivo. O sea,
estar en vivo me ves en vivo, pero bueno, hacer los talleres ya implica entrar en tu propio proceso. Cuando la persona dice, bueno, voy a laburar en mí, y en ese paso a paso, en ver qué le pasa, en ver cómo lo empieza a vivir cuando empieza a pasarlo a la acción. Entonces, todo lo que es dentro de la escuela son talleres, porque es un tallarnos. Entramos en el mundo del artista para tallarnos a nosotros mismos. No es una formación, no es un curso, es un viaje, es una filosofía de vida. Entrás cuando querés, te vas cuando querés. ¿Por qué? Porque vos sos vos el que estás estudiándote a vos y mientras tanto vas aprendiendo cómo funciona todo. Pero tiene que haber un deseo, una sed propia. Lo que Así hablamos, que lo que hablamos. volvemos a lo mismo. Volvemos a lo mismo. Es como se enseñaba Claro. en la antigüedad y es de la misma manera. Entonces, quien resuena lo hace y quien no, no lo hace. Y está perfecto. Porque todo llega a su momento y cada uno resuena con lo que tiene que resonar. Y es genial. Pero bueno, el que resuena con alquimia es alguien que quiere romper todo. O sea, Una verdadera transformación total. y porque yo te voy a romper todo, especialmente a los que vienen con moto de tiro. A mí me vienen mensajes y me dicen, no, porque yo soy coach, hice esto, toda cosa así, y quiero estudiar alquimia. Le digo, no estás en el lugar correcto. ¿Por qué? Porque vos no sos nada de lo que estudiaste y cada vez que vos te presentás por todo lo que estudiaste, me estás diciendo que nunca estudiaste, nunca encontraste en eso a Dios. Entonces cuando entres me vas a odiar, porque yo te voy a cuestionar. Porque si estás viniendo acá es porque nada de todo eso te sirvió. Y te lo voy a poner en jaque. Y te voy a decir, y vos estás vendiendo algo que es una mentira, ¿y cómo te hace sentir eso? Y el karma, o sea, te voy a retrucar para que entiendas que muchas veces hacemos las cosas por ego y que por eso no encontramos la sabiduría. Porque las hacemos por un aval, porque nos metieron en la cabeza que con el estudio sos alguien. Vos no solo que estudiaste. Bueno, pero Nati, fue así, el hacer para hacer todo el tiempo. Claro, no. En esa máscara, tengo claro, la máscara. Soy esto, soy la esposa de, soy de tal profesión. Claro, no. Vos sos vos y sos perfecto y no necesitas estudiar nadie para demostrarme lo que sos. Ahora, cuando yo dejo de vestirme de algo que me da algo la sociedad, el diploma, y digo, no, lo que soy es un caminante del camino. Nada, o sea, no quiero nada. Lo único que quiero es vivir en una congruencia, en una verdad. Entonces, si me sostengo en cualquier cosa, ya voy mal. Porque yo no quiero ninguna forma. Claro. Entonces, cuando uno empieza a pensar así y empieza a entender que uno tiene que ser honesto con esa verdad para entrar en el proceso de iluminación. Entonces ahí tenés que el otro examen. Porque tenés que ser humilde, pero humilde de verdad. Porque una cosa es decirlo y otra cosa es sentirlo. Entonces, tenés que atravesar muchos miedos. O sea, y bueno, ¿qué aval tenés? ¿Qué esto? ¿Qué lo otro? Ninguno. No necesito. ¿Por qué? Porque soy libre, soy hereje. ¿Qué querés que te diga? ¿Qué te pasa a vos cuando empiezo a cuestionarte y cuando tengo evidencia de por qué te cuestiono? ¿Qué te pasa a vos cuando yo te digo, soltá la balsa? Porque el río ya pasó y la estás cargando. Entonces, es un viaje hacia entender cómo se crean los estudios, las normas, las estructuras, y liberarnos de, era así el juego de la vida. Pero me comí el personaje que me vendieron y el dogma. Me comí de que el dinero era importante y el dinero era un billete de libertad para el esclavo. Y cuando yo sé la historia, sé la esencia de las cosas e influyo en eso. Y la verdad os hará libres. Claro, pero es la verdad oculta de las cosas, que es el origen de las cosas. El origen de las cosas es la verdad oculta. Pero mientras nosotros no sabemos por qué las cosas son como son, vivimos en un mundo de fantasía. Totalmente. Es así. Bueno, Bella, feliz de haber participado por la charla. Gracias. Me encantó. Sigan a Nati. Acá arriba está el Instagram, igual yo ahora grabo el vivo acá y están todos, les voy a poner todos los datos de Nati, así la siguen. Claro que sí. Natalia Barrera. Escuela Nefer es mi Instagram, síganme, ahí van a tener montones de casos en vivo. Hoy a las 10 hay casos en vivo. Amo los casos en vivo.
Los Sí, amo. sí, sanamos todos. Eso lo que hacemos es sanamos todos. Y Esta ahí es la es conciencia de unidad. Volvemos a lo mismo. volver a la unidad y volver a la congruencia y Juntos. es escucharnos y mirar el Netflix de la vida, que las cosas pasan en la vida, ¿no? Así que bueno, feliz de haber participado, espero que esto les haya gustado y que hayan aprendido algo nuevo. Sí, comentarios súper lindos fueron pasando, Nati. Así que gracias. Gracias por venir. No, Muchísimas gracias a vos. gracias. Gracias, gracias, gracias. Te abrazo con toda mi alma. Gracias a todos los que se sumaron. Y nos vemos prontito, Nati. Fue un Dale, placer. claro que Un sí, placer un tenerte placer acá. Lo igualmente. disfruté muchísimo. Y yo también. Gracias. Les mando un besote enorme. Chao, Nati. Gracias.